¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenidos a la mañana de mercado edición de este sábado 2 de mayo. Y feliz día, ¿eh? Teniendo en cuenta que ayer nos tomamos el día, que hemos descansado, esperemos que ustedes también, o que hayan celebrado en alguna medida el Día del Trabajador. Así que los abrazamos a todos, saludamos a todos aquellos que nos acompañan habitualmente a través de la pantalla de Canal Rural en distintos rincones productivos de nuestro generoso gran país y de toda América Latina. Poniéndonos en marcha una mañana de sábado con un poco más de frío, ¿no? Baja un poco la temperatura, va a seguir bajando aparentemente la temperatura, pero en líneas generales, salvo que ustedes nos cuenten lo contrario, con buen tiempo. Y allí en el Zócalo van a aparecer las diferentes vías de comunicación para el ida y vuelta que proponemos cada mañana, porque si es cierto que está el buen tiempo presente en distintos rincones también productivos, es muy probable que aquellos procesos culturales de cosecha que se venían postergando por las lluvias importantes en algunos ámbitos, con volúmenes que ya en algunas zonas permitieron ver lo que cae durante todo el año, cuando hablamos de lluvia específicamente, con lo cual esto ha traído muchos dolores de cabeza, tranquera adentro y tranquera afuera también, ¿no? Por la dificultad para transitar la logística en los caminos, caminos que no existen, que en muchos lugares se han transformado prácticamente en canales por la desidia y por el exceso también, ¿no? Muchos datos para compartir esta mañana, tenemos mucho material en este sábado para compartir con ustedes. El dato tal vez más relevante para con el sector de ganados y carnes es lo que pusimos en pantalla a la noche en la edición central de Canal Rural Noticias, una información vinculada a rumores muy fuertes, bien fundados, que trajo Rafael Tardáguila, el analista uruguayo. Nosotros chequeamos el dato que está manejando Rafael Tardáguila y la verdad que tiene mucho asidero, que puede ocurrir algo respecto de China y la salvaguarda. Llama la atención porque China estableció esta política de salvaguardas, que es una política netamente proteccionista, que trata de defender a los productores ganaderos chinos, que se fueron a quejar ya hace un par de años porque no eran competitivos de ninguna manera con relación a los productores de los países como la Argentina, que estaban inundando en los últimos tiempos, y esto sigue creciendo, de carne vacuna a un mercado que no para de crecer en demanda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es la información que se maneja? Primero tendríamos que titular las políticas proteccionistas de los países que las provocan, que las establecen en el negocio ganadero, muestran un rotundo fracaso. Rotundo fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente hay una demanda cada vez más creciente, que es lo que venimos comentando, es muy elástica la demanda, y hay una oferta no solo en estos países que establecen las políticas proteccionistas, sino en la mayoría de los países, aún aquellos que producen la carne vacuna, en retroceso, porque además hay algunos países como la Argentina que empiezan a ingresar en un proceso de retención, lento, pero retención al fin, que le va a restar, en el mediano plazo, ya le está restando, y después lo vamos a ver, volumen a aquellos que demandan, tanto en el consumo interno, en el caso de la Argentina, como en el mercado internacional. ¿Qué es lo que está estudiando China? Y allí hay una negociación muy fuerte con Brasil. Es que, teniendo en cuenta que repartió cupos a todos los países proveedores de carne vacuna y que tomaba como aquello que estaba flotando y que ingresó, que estaba en barcos y que ingresó después del 1 de enero, lo tomaba, aún con negocios cerrados el año pasado, lo tomaba como ingresado este año, es decir, que representaba en parte el cupo establecido para este 2026. Claro, empezaron a hacer el conteo de los porotos ingresados, de la carne ingresada, y se dieron cuenta que, por ejemplo, dos de los principales proveedores de carne vacuna al gigante asiático, Brasil y Australia, ya le vendieron el 50% de la cuota.
Y esto es lo que llama la atención, primero porque hay que tener 600.000 toneladas como las que le vendió Brasil en lo que va del año, o parte sobre el cierre del año pasado que iba en tránsito y que ingresó a partir del 1 de enero. ¿Qué está revisando China? Bueno, que eso que estaba en tránsito y que ingresó a partir del 1 de enero no cuente como cuota 2026 que integra la salvaguarda que estableció el gigante asiático para con todos los países proveedores. De lo contrario, Brasil dejaría de comercializar con China a partir del segundo semestre de este 2026, generando un enorme dolor de cabeza para todos aquellos importadores que necesitan el producto porque no la tienen fácil. Argentina viene bien, viene dosificando bastante bien la cuota. A partir de esta información que reveló Rafael Tardáguila en Canal Rural y que pudimos confirmar con otros analistas, inclusive locales, el precio que empieza a pagar el importador chino tiene una tendencia a la baja, teniendo en cuenta que empiezan a contar con certeza de que si esto se confirma la semana que viene, daría la impresión de que así va a ser, van a tener la posibilidad de seguir comercializando con Australia y con Brasil durante el resto del año y dosificar también los volúmenes y calmar un poco el estado de ánimo de esos importadores que ven que se van a quedar sin carne en la segunda mitad del año de acuerdo a lo establecido, con una tendencia del 6 o 7% a la baja de parte del gobierno chino a partir de la salvaguarda que publicó justamente el 31 de diciembre del año pasado. Veremos, porque esto puede modificar justamente el desarrollo comercial en varios sentidos, pero no deja de ser algo que determina que las políticas proteccionistas han fracasado en el mundo. En materia ganadera, ¿no? Del sector de ganados y carnes, de la ganadería bovina. Y esto lo estamos viendo en Estados Unidos. Hay una delegación argentina recorriendo 3 estados en los Estados Unidos, donde participan industriales, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y funcionarios, donde se da rueda de negocios permanentemente con importadores de los Estados Unidos para poder usufructuar de la mejor manera posible las 80.000 toneladas que a partir del acuerdo Estados Unidos-Argentina de esta relación Trump-Milley le permite a nuestro país tener una cuota extraordinaria sin aranceles, que sumada a las 20.000 hacen 100.000 toneladas peso producto que si Argentina puede asumir, evidentemente va a tener que desvestir un santo para vestir a otro, en este caso, teniendo en cuenta que la Argentina no tiene tanto volumen para venderle al mundo. Y esto es lo que se está notando, sobre todo en la relación con China. Hace 2 años, China representaba el 75% de las exportaciones argentinas. En este momento, en marzo, de acuerdo al último dato publicado por el INDEC, en relación a las exportaciones de carne vacuna, China representó el 62%. Sigue siendo notable la relación Argentina-China en el negocio de la carne vacuna, pero ha perdido el peso que tuvo un par de años atrás y ha derivado justamente parte de ese volumen a esta nueva relación comercial que Argentina tiene con los Estados Unidos, que paga mucho más por el producto. Por eso decíamos, desvestir un santo para vestir a otro, viendo dónde se puede concretar un mejor negocio. Terminó abril y queremos ver qué fue lo que dejó comercialmente en el mercado agroganadero de Cañuelas este cuarto mes del año. Cerró el primer cuatrimestre. El dato, como vemos en pantalla, es que la montaña, el mejor precio que se llegó a convalidar en términos promedio para el novillo, 4.460 pesos, se dio en febrero, con la peor oferta, con un mes mucho más corto, ¿no? Pero con la peor oferta mensual. Pero los ofrecimientos a nivel mensuales son muy pobres, paupérrimos. Muchos abriles en los últimos tiempos estuvieron por encima de las 100.000 cabezas, y aquí hay una diferencia notable en relación a no poder llegar a las 100.000 cabezas. De hecho, ningún mes
de lo que lleva el 2026 acercó el volumen dispuesto en los corrales del MAG a las 100.000 cabezas. Todavía no está el dato del SENASA relacionado con la faena, pero generalmente guarda un porcentual bastante fidedigno lo que pasa en el MAG respecto de la faena. El MAG representa aproximadamente el 8% de la faena nacional. Esto nos permite adelantarnos parcialmente a lo que pueda llegar a ocurrir con una faena que viene cayendo en el 2026. Fíjense, el precio de la hacienda en pie cayó en marzo y volvió a caer considerablemente en el mes de abril. Ahora usted me pregunta, me apura y me dice, ¿va a caer el precio de la carne en el mostrador? Yo lo dudo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sube el gasoil y esto atraviesa desde lo logístico y los componentes de costo a toda la cadena, y además ha habido paritarias, la energía sigue recomponiendo precio respecto de los subsidios y del atraso que tenía, con lo cual no hay motivos como para que baje la carne al mostrador, pero sí hay motivos como para que no suba la carne al mostrador, que había sido uno de los aspectos para entender la dinámica también del proceso inflacionario que mide el IPC cada mes. Esto fue lo que pasó con el novillo, pero ocurrió algo similar con la hacienda que sí o sí tiene destino de consumo interno, como es el novillito. Fíjense que hace el mismo dibujo con una tendencia mucho más licuada cuando hablamos del novillito. Lo mismo cuando hablamos de la vaquillona, que lo vamos a ver ahora en pantalla, un dibujo muy parecido al del novillito, siempre encontrando el techo de la comercialización allá por el mes de febrero, que fue el mes más caliente, que fue el momento de firmeza por parte de los operadores de compra más punzante de toda la saga de lo que ya nos muestra este 2026. Esa firmeza se había terminado en la tercera semana de febrero. Ya la última semana de febrero empezó a descontar. Es como que el operador de compra, más allá de las enormes dificultades para hacerse de oferta, empezó a darse cuenta de que se había pasado de curva y tuvo que retomar. Retoma, bueno, asumiendo que tiene menos volumen para negociar, pero que no puede seguir pagando lo que venía pagando porque no se lo convalida el público en las bocas minoristas. Y con la vaca pasó algo mucho más marcado todavía, ¿no? El pico siempre en febrero, una dinámica que se llevó puesto los palos en el segundo mes del año, con una oferta, reitero, que fue muy pero muy pobre, la más chica para un mes de este 2026, pero lo grave en términos de oferta aparece en abril, con feriados, es cierto, pero con una oferta que estuvo obviamente muy condicionada durante buena parte del cuarto mes del año por el aspecto climático y la cuestión logística, que recortó mucho la posibilidad de remisiones. Aún así, con un recorte notable para un mes que suele mostrar 100.000 cabezas históricamente, con una diferencia muy marcada en relación a lo ofertado, pero con una actitud también para con la vaca más emparentada con el negocio de la exportación, de postura tranquila por parte de esa industria que va a buscar la vaca, alternativamente con alguna vaca que sale para el feedlot en este último tiempo, porque no deja de representar un negocio atractivo en tanto y en cuanto tengamos los precios de invernada que no aflojan, con promedios para el ternero que están más cerca de los 6.600, marcando un diferencial de precio muy visible en relación a estos números del gordo que estamos viendo en las diferentes categorías. ¿Qué pasó con la oferta? Ahora lo vemos. 11,5% el primer cuatrimestre del 26 con respecto al primer cuatrimestre del 25. Este es uno de los datos que queremos resaltar porque es un negocio de oferta y demanda, una demanda contrariada porque no encuentra el volumen, pero tampoco puede ir más allá de lo que le marcan como límite aquellos que demandan, más allá del notable negocio y de la demanda internacional. Después vamos a ver el porqué
de no poder ir más allá en términos de precios, más allá justamente del interés que existe sobre el negocio. Fíjense lo que pasó con los datos que recién veíamos en cuanto a las curvas. Estos son los datos irrefutables. Abril contra marzo, el valor promedio del novillo con relación al mes pasado bajó un 4%. El consumo bajó mucho menos, 2% el novillito, 2,5% la vaquillona y bajó un 2% la vaca. Pero fíjense, el dólar no se movió igual. El gasoil, abril respecto de marzo, tampoco se movió igual. Por lo tanto, uno proyecta un dato inflacionario menor del que venimos observando, ¿no? Que es una piedra en el zapato también para la administración. Vamos a ver cuál fue en el negocio la evolución anual. En lo que va del año, el novillo mejoró 4,5%. 9% el novillito, 10% la vaquillona. Han evolucionado mucho más los productos relacionados con el consumo interno que aquellos que están emparentados más que nada con el negocio de la exportación. Bajó 0,5% la vaca en lo que va del año, en promedio. Pero fíjense que es uno de los aspectos en los que se apoya la industria de la exportación cuando tiene que explicar por ahí la dificultad para que fluya mucho más el negocio de la exportación. Se ha apreciado mucho el peso. El dólar, en lo que va del año, cayó un 4%, con una inflación además que hasta el mes pasado era del 9,4% acumulada en el año, todavía sin la mensura de lo que puede llegar a ocurrir, probablemente con una inflación hacia la baja, pero que va a sumar a ese 9,4% de la incidencia anual, cuando conozcamos oficialmente el dato que publique el INDEC ahora dentro de unos 10 días. Y el dato que por supuesto preocupa y mucho y que tiene que ver con cuestiones externas, endógenas, volvelo, Dieguito, es el del gasoil. Casi un 30% en lo que va del año se ha incrementado el gasoil, y en gran medida para tratar de entender el porqué de esta evolución que está mucho más arriba de lo que muchos pensaban, está vinculado, y no hay que explicar demasiado, con la guerra en Medio Oriente y las dificultades para el tránsito y la comercialización del petróleo, este es un derivado del petróleo, allí en el estrecho de Hormuz. La evolución interanual nos permite otra mirada en este caso, ¿no? Porque el novillo en los últimos 12 meses mejoró un 53%, 53,5% el novillito, 54% la vaquillona, 65% la vaca, y el dólar menos del 20%. Estamos hablando, obviamente, de una foto que nos permite entender un poquito más la dinámica con relación al negocio de la exportación y la potencial dificultad o mayor dificultad para que fluya ese negocio en una industria exportadora que se apoya en esto como unidad de medida. Y un gasoil que paradójicamente no nos deja de llamar la atención, en los últimos 12 meses ha tenido un incremento del 71,5%. Y completamos la saga para tratar de entender dónde está parada la Argentina actual cuando analizamos la competencia de la industria local con relación a la industria regional. Uruguay está pagando por el mejor novillo posible a la suba $5,50 por kilo de carne en gancho. Paraguay 4,70, Brasil 4,75, la Argentina $6, y para aquella carne de calidad, la que paga retenciones, sobre todo derivados del novillo, 5% de retenciones, $6,30, bastante lejos
de los competidores de la región. Por eso, lo de la industria, cuando uno los escucha mencionar de alguna que otra dificultad, más allá de la evolución del precio internacional. El precio internacional no para de subir y en los últimos 12 meses ha tenido un incremento en dólares en cuanto al promedio de la tonelada facturada por esa industria de arriba del 30%, ¿no? Pocas veces visto en la evolución mundial. Nos ponemos en marcha, estamos en marcha. El gusto de saber que ustedes están del otro lado acompañándonos, porque tenemos una alternativa para compartir en esta mañana de sábado, creo, muy atractiva. Primera pausa en la mañana. Después de la pausa vamos a regresar para revisar los títulos más importantes que vinculan a toda la actividad agroindustrial de la República Argentina de estas últimas horas. UMC y Haciendas Villaguay anuncian su remate televisado especial aniversario desde Villaguay, Entre Ríos. Viernes 8 de mayo, 13:30. 15.000 vacunos. Más información www.umchb.ar. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 022 85 42 12 83. www.juanmariabobbio.com. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Vamos a compartir títulos en la mañana del sábado 2 de mayo. Estamos en vivo y en directo para compartir con ustedes una mañana más, donde estén. China evalúa flexibilizar cupos y sacude el mercado global de la carne. La posible flexibilización de las salvaguardas de China genera expectativa en el mercado global de carne vacuna y esto podría reconfigurar el comercio en los próximos meses. Los especialistas señalaron que el gobierno chino evalúa excluir de la cuota 2026 los embarques enviados a fines del año pasado, lo que ampliaría el margen exportador en el segundo semestre. La definición, que podría conocerse a partir del 5 de mayo, ya impacta en el mercado y los importadores chinos comenzaron a presionar a la baja sobre los precios de compra. Avanza la cosecha de soja y mejora la proyección de girasol. Según el panorama agrícola semanal publicado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el freno de las lluvias en la última semana permitió un importante avance en la recolección de los cultivos, especialmente de soja y girasol. Además, desde la entidad, elevaron la estimación de cosecha de girasol a 6.6 millones de toneladas, producto de un aumento en los rendimientos obtenidos en el sur bonaerense. La industria molinera advierte por dificultades para conseguir trigo. Pese a la última campaña récord y tras problemas de calidad denunciados meses atrás, los molinos encendieron luces de alarma ante los inconvenientes para abastecerse del cereal. En este contexto, desde FAIM dijeron que inclusive ofertando precios superiores a los del mercado, la mercadería no aparece en los volúmenes que el sector necesita. Incertidumbre global y mayores costos deterioran la confianza de los productores. Según el informe de AG Barometer, la confianza de los productores agropecuarios argentinos registró una caída del 16% en marzo-abril. Pese a esta baja, desde las casas de estudio, sostiene que el indicador se mantiene por encima de los 100 puntos, lo que sigue reflejando una mirada positiva a nivel general. Además, los especialistas aseguraron que las condiciones presentes fueron las que más bajaron y que se debe al aumento de costos de producción, como fertilizantes y combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente. Algún mensaje que vamos recibiendo bien tempranito en la mañana. Se empezó a cosechar muy bien por acá. Te cuento que los rindes hablan de 6.000 quintales, 48 quintales, promedio más o menos, dice, por la zona de Guaminí. 6.000 quintales no. 60 quintales con un promedio de 48 en la zona de Guaminí, nos cuenta Oscar, que nos desea buen fin de semana. Deseo que retribuimos, por supuesto. Gracias por el contacto y el dato. Esto fue lo que pasó durante la semana pasada, la que terminó, la que definió la operatoria del mes de abril y del primer cuatrimestre del año, con una oferta escasa, con una jornada menos por el feriado del viernes primero,
19.128 animales, a pesar de la jornada menos que tuvimos. El incremento del volumen fue del 30% después de una semana muy complicada por la logística a partir de las lluvias. El valor promedio del novillo el miércoles en 4.275 pesos con 50 cayó 3%. Y el promedio de todo lo comercializado de 3.338,98, es decir, 3.339, bajó un 13%. Quiere decir que el consumo, la vaca, bajaron mucho más por el peso en el promedio y la caída de lo que bajó el novillo. Promedio semanal, casi sin variantes, novillo en 4.332, con una merma del 1%, y el promedio general en 3.450 se derrumbó un 8%. No hubo grandes cambios y lo pudimos apreciar también el jueves en el Faenar TV de Alfredo S. Mondino, donde vendió mucho y excelente novillo mestizo para exportación. Entre 8 y 8.100 el Hilton mestizo, el cuartino Hilton de 7.900 a 8.000, el cruza entre 7.700 y 7.900, y el novillo no Hilton entre 7.900 y 8.000. El novillo tipo 481 de 8.100 a 8.200, la vaquillona 7.9 a 8.000, la vaquillona Unión Europea 7.679, la vaca Unión Europea 6.8-7.000, la vaca china manufactura de 5.500 a 5.700 y la vaca china conserva de 5.200 a 5.400 kilos de carne en gancho. Subió un poquito la vaca, el resto se mantuvo. El capón sin tipificar, 2.001,60, el tipificado 2.162, el pormag está informando 2.200,60, con un consumo que se sigue incrementando. La carne de cerdo ya representa 24.5 kilos per cápita, de acuerdo a lo que nos comentó y confirmó el jueves pasado el ingeniero Juan Uccelli, especialista en el tema. Chanchas 1.430 de promedio, con 1.568 chanchas negociadas durante la última semana. Después de la pausa, yo sé lo que le digo, no se mueva, vamos a seguir de cerca lo que dejó el negocio de la invernada a través de la pantalla de Canal Rural, con remates muy importantes, de gran envergadura, con hacienda espectacular y con una demanda que no deja de sorprender, sobre todo después de ver lo que vimos en la apertura, ¿no? Cuando analizábamos la leve involución que ha tenido el valor de la hacienda gorda con destino a faena, sobre todo en los últimos 2 meses. Por ahora, amigos, pausa. Solo pausa, ya estamos. Hoy comienza el homenaje a 87 años de Historia Viva. Porque Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, no es solo una consignataria. Es sinónimo de calidad premium. Es la tranquilidad de saber que cada operación tiene respaldo, seriedad y excelencia. Porque durante 87 años hubo algo que nunca cambió y es el valor de la palabra. Desde 1939, en Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, somos gente de palabra. Gran saludo para Esteban Boyle, querido amigo que está en Venado Tuerto y nos cuenta datos de lo que está pasando con los rendimientos de esta campaña gruesa. Rendimientos extraordinarios, ¿no? Está bien, ellos están en zona núcleo, Venado Tuerto, sur de Santa Fe, pero bueno, no sé si ha habido tantos años con estos promedios, ¿no? Tienen, según Esteban, a quien le mando un abrazo grande, el 75% de la cosecha levantada. Promedios de 55 quintales para la soja y 130 quintales para maíz. Muy buenos rindes en general, ya creo, ¿no? Gracias, Esteban, por el dato.
a ver si entre todos hacemos un mapeo de cómo viene ocurriendo la cosecha en plena labor ahora por parte del productor, que estuvo, bueno, con mucha ansiedad porque no pudo hace algún tiempito, en las últimas 2-3 semanas, por el exceso de agua. Ahora tenemos una ventana que me imagino va acelerando los trabajos de cosecha. Empezamos con toda la información de lo que dejó la operatoria comercial a través de esta pantalla, que es la que congrega el mayor volumen cuando tenemos que analizar el negocio de invernada. ¿Por qué? Bueno, se van a dar cuenta. El lunes empezó la saga comercial con los amigos de Pedro Noel Irey, que en Bransen subastaron por esta pantalla 12.000 vacunos. Esto pasaba. Entra cualquiera de los dos. 9.20 estoy por Juan, 9.40, 9.60. Juancito, 9.60. ¿Sí? No. 9.40, 1 a 2, 6.000, 9.60, 9.80, 7.000, 7.020, 7.020, 7.020, 7.020. No, 7.000, 1 a 2, 7.020, 20. No, 7.000 pesos y 20. Carlitos Rodríguez para La Pampa se va. 7.000 se fueron los de Roque Pérez. Actores pampeanos, actores cordobeses en estos remates, para recría sobre todo, que nos permiten entender estos números que se pagan. 6.760 el ternero bien livianito, el de 160-180 kilos, 6.600 a 8.350, de 180 a 200 kilos, 6.300, 7.000, el de 200 y hasta 230, 6.100, 6.820, ternero 230 a 260, 5.860, 6.280, novillito 260 a 300 kilos, 5.160, 5.500, novillito 330, no, al revés, ¿no? 270 a 330, 4.920, 5.220. Vamos con el macho y hembra, el holando primero, 3.750 a 4.450, la ternera entre 150 y 170 kilos, 5.870 a 9.000, la de 170 a 190, 5.860, 6.850, 190 a 210, 5.800 y hasta 6.450, vaquillón a 210, 250, 5.350 a 5.850, vaquillón a 250, 290, 49, 5.560, vaquillón a 320, 360, 4.600. Macho y hembra, 6.700 los más livianos, los de 150, 170, 6.050, 6.460, 170, 190, 5.900 a 8.950, que fue eso, ¿no? Macho y hembra 190 a 210, 5.680 a 6.220, novillito y vaquillón a 210, 250, 5.250 a 6.100, novillito y vaquillón a 250, 290, 54, 5.520, novillito y vaquillón a 290, 320, 5.050. Vaquillona con garantía entre 2.400.000 y 2.900.000, vaca sin servicio 1.296.000 a 1.380.000, vaca nueva con garantía 2.200.000 a 2.700.000, medio uso con garantía de preñez 1.850.000, usada con garantía 1.480.000 a 1.750.000, vaca nueva con cría lo que pisa 1.450.000 a 1.470 y vaca medio uso con cría lo que pisa 1.260.000. Vaca usada con cría lo que pisa de 900 a 1.350.000. Esto fue el lunes. El martes, dos remates. Por la mañana, Hilda Raz remató desde La Paz, Entre Ríos, más de 4.000 animales. Esto pasaba. 50 al fondo tengo ese va. 600, don Alberto. 6.600, 6.50 al fondo. 6.600 con don Alberto estoy y se va. 6.600, 600 tengo al...
6,600, 6,50 Martincho. 6,700 don Alberto. 700, 750. 800 Alberto. 750 al fondo tengo a la una. 750 al fondo las dos. 750, 800. 850 Martín. 900, 950 Martín. ¿Seguro que no? 900 acá estoy con Sergio. 900 a la una, 900 a las dos. Y en 6, 900 tengo ese. 920, 950. 920 a la una, a las dos. 6, 920 tengo y se fue. Lizarraga en la compra, muchas gracias. Los números del remate de Hildarraz en La Paz, bajo el paraguas del Rosgán, como decimos siempre. El ternero, 6.560 de promedio. Novillito, 5.040. Novillo, 4.850. Macho y hembra, 6.340. La ternera, 5.820. Vaquillona, 4.450. Vaca para invernar, 2.910. Promedio de la vaca con cría al pie, 1.350.000 lo que pisa. Vaca con garantía de preñez, 2.155.000 de promedio. Ese mismo día, el martes, por la tarde y por primera vez desde Azul, Jáuregui Lorda subastó más de 13.000 vacunos. Rematón también. Esto pasó. 7, 6, 500, 500, 500, arranco igual. 6, 550, 6, 6, 50, 6, 7, 50, 6, 8, 50, no. 6, 800, 800 va una. 6, 800, 800 va dos. Y en 6.800 pesos, 850, 850. ¡Qué ternero, qué ternero! 850, 850, 6, 9 Dani. No, 850 abajo nomás. 6, 850 va una. 6, 850 va dos. Y en 6.850 pesos va. 30, 60, 90, las tres cuotas, sí señor. 850, 69 Dani, ¿no? 850 bajo una, 850 bajo dos y en 6.850 pesos se va. Nadie nada, ¿no? 850 y fue. Pedro, ¿para quién? Baute, Baute lleva, gracias. Baute llevó, vendió Mariano Villalba, estaba allí trabajando con Atilio Panacho, qué martillos, en el remate de Jáuregui Lorda que por Canal Rural desde Azul compartieron el martes por la tarde. Promedio. Ternero 130, 160, 6.960. El de 160, 180, 6.760. 180, 200 kilos, 6.610. 200, 230, 6.490. 230, 260, 6.310. La ternera de 130 a 150, livianita, 6.440. La de 150 a 170, 6.040. Firme la ternera de 170 a 190, 6.100 de promedio. 190 a 210, 5.820. Vaquillona 210, 250, 5.830. 250 a 290, 5.320. Vaquillona 290, 320, 5.700. Vaquillona 320, 360, 4.500, macho y hembra 100, 130, 7.820, macho y hembra 130, 150, 6.610, 150, 170, 6.430, macho y hembra de 170, 190, 6.220, 190 a 210 kilos, macho y hembra 6.160, novillito y vaquillona 210, 250. No me cierre este número. ¿Me lo revisás? Esto está mal, ¿eh? Sanata 6.860 está mal. El mínimo es 5.700, el máximo 6.220. Es el último renglón que tenemos abajo. El promedio nunca puede ser, debe ser 5.860. Infiero, intuyo. Novillito y vaquillona, 290, 320, 5.000. Vaquillona con garantía de preñez, 2.456.000. Vaca nueva con garantía, 2.710.000. Vaca medio uso con garantía de preñez, 2.060.000. Vaca usada con garantía, 1.700.000. Vaca nueva con cría lo que pisa, 1.300. Vaca medio uso con cría lo que pisa,
1.160.000. 900.000, vaca usada con cría lo que pisa 900.000 y la vaca sin servicio 1.055.000. Novillito y vaquillona 290, 320 promedio. Bueno, lo que veíamos efectivamente era 5.860 el promedio, no 6.800. Bueno, 1.000 pesos menos, ¿no? Vos porque no lo garpás. Qué divino, qué divino. Bueno, la corregimos, pasa. Nos pasa habitualmente, pero lo corregimos. Somos permeables a la corrección. Vamos a lo del miércoles, porque Colombo y Magliano tuvo una gran jornada comercial en dos ámbitos. A la mañana en Santa Rosa de la Pampa, con José Frigerio y todo el equipo de Colombo y Magliano, donde estuvieron subastando Juan Pedro y Carle. Y después por la tarde subastaron 9.500 desde Corrientes, donde estuvieron subastando Nano y Juan Cablasco. Vamos primero con lo de Santa Rosa, los 6.000 vacunos filmados y comercializados de esta manera. Y muy buenos vientres esta tarde en el remate de vientres pampeanos. A ponerle plata, muchachos, miren bien, ternero de lujo ya está, 185 kilos, arranco 6,5, 6,6 y medio, 7, 7 y medio y 8. Jero, seguís por teléfono o WhatsApp, 8, 8 y medio Guille, 9, 9 y medio, 7.000 Jero, 7.050, 7.000 voy acá, una 7.002 y 7.000 pesos ternerazos de lujo voy a vender y vendí. Los que estén para ofertar, están en Conelo, en La Pampa, ternero Aberdeen Angus, 7.1, 7.2, 7.000 pesos vendo y vendí. Bauti, ¿sí o no? Te espero 20, 7.001, 7.002, 7.000 pesos vendo y vendí. Fue, Jero en la compra, gracias, 7.000. Promedio para el ternero liviano, 6.890 en la mañana de Santa Rosa por la pantalla de Canal Rural. El promedio de 180 a 220, 6.590. El ternero con más de 220, 5.660. Novillito hasta 250, 6.000. Con más de 250, promedio 5.040. Macho y hembra liviano, 6.190, de 180 a 220, 6.120. 5.050 para macho y hembra con más de 220, la ternera hasta 180 kilos, 6.160, de 180 a 220, 6.020. La ternera con más de 220, 6.050, vaquillón hasta 250 kilos, 5.620, con más de 250, 4.630, y la vaca preñada, 1.737.500 de promedio. Vacacut, 1.720.000, novillo hasta 450 kilos para faena, 6.890 kilos de carne en gancho, con más de 450 kilos, 8.030, vaca hasta 500 kilos para faena, 3.120 el kilo en pie, con más de 500 kilos para faena, 3.280 el kilo en pie, vaca para invernar, 3.135 el kilo en pie, vaca para invernar de 450 a 500, 3.200 el kilo vivo. Por la tarde, a las 13:30, desde Corrientes, Colombo y Magliano también, y por la pantalla de Canal Rural, vendió 9.500 vacunos. Allá, los martillos, Nano Basalo y Juan Cablasco. 450, 500, 6.500, 6.550, 6.550, 6.500, 1, 2, 6.500 y vendí. Fue 50, 600, 600, 600, 550, 1, 2, 550 y vendí. Fue 650. 650, 6.600, Santiago José Massa. Para la zona de Rosario, Santiago Massa llevó ese lote. El ternero liviano en Corrientes promedió 6.340. De 180 a 220 kilos, 6.260. Con más de 220 kilos, 6.150. Novillito hasta 250 kilos, 5.700.
250 a 290, 5.380, novillito con más de 290, 4.700, novillo hasta 350, 4.910. Novillo con más de 350 kilos, 4.210. Macho y hembra hasta 180, 6.390. 180 a 220 kilos, 5.830. Macho y hembra con más de 220, 4.930. La ternera liviana, 6.100. La de 180 a 220, 5.720. Ternera con más de 220 kilos, 5.390. Vaquillón hasta 250 kilos, 5.470, 250, 290, 4.630 de promedio, 290, 330, 4.600, con más de 330, 4.350. Vaquillona preñada, 2.200.000, vaca preñada, 2.550.000, vaca con cría, 2.200.000. Vaca cut, 1.600.000, vaca para faena, hasta 510 kilos, 2.850 el kilo en pie, vaca para invernar, hasta 390 kilos, 2.730, y con más de 390 kilos, 2.870. Jueves, última jornada antes del feriado de ayer, Alfredo S. Mondino vendió desde Rauch una oferta muy importante que empezó a las 11 de la mañana con el gordo para faena, el Faenar TV. Esto pasaba. Perito, 450 litos, 500 pesos, no, 8.450 pesos, tengo voy una, 52, 500 rey, 520 litos, 520, 50 rey, 550, 580, 580, no, 8.550 pesos, tengo voy una, 52, y 8.550 pesos tengo, no hay más, espero, nada, 550, una, dos, y en 578. 570, 600 leíto, 600, 620, no, 612 y el 6. Leíto llevó, Leíto Bartucho, 600, gracias, atención, vamos a Santa Clara, 15. Los números del faenar, novillito, 8.380 kilos de carne en gancho, el novillo 7.940, vaquillona 8.390, vaca gorda, kilo vivo, 2.920, toros, kilo vivo, 2.920, lo mismo que la vaca. Por la tarde, invernada y cría desde Rauch. Esto pasaba con el remate del jueves de Alfredo S. Mondino que veíamos por la pantalla de Canal Rural. 850 arieritos, ternerazo, en la barría, Carlos Maggi, liviano, guarda, metampata, 850, ¿no? 6.000. Sí, te espero. 6.800 pesos. Tengo voy una 8.2, 8.20, 8.50. Largue que quema. No empecé vos con los 20, eso del otro. 6.820 pesos. Tengo voy una 22. Y en 6.820 pesos tengo. No hay más. Arielito no viene nadie. Nada. 8.20. Una 2. Y 8.20 se fue. Menéndez y compañía llevó 6.820. Gracias. 7.050 el ternero de 130 a 160, 7.100 de 160 a 180 kilos, promedio para el ternero de 180 a 200 kilos, 6.810, 200 a 230 kilos un promedio de 6.560, 230 a 260, 6.100, novillito 260 a 300 kilos, 5.400, novillito de 300 a 330, 5.210. Novillito 330 a 370, 4.920, igual que el de 370 a 400 kilos. La ternera de 100 a 130, 6.850, igual que para la de 130 a 150 kilos. 170 a 190, promedio 6.060. 190 a 210 kilos, 5.890, igual para la vaquillona de 210 a 250 kilos. Vaquillona 250 a 290, promedio 5.400, 290 a 320 kilos, 4.900, macho y hembra 100, 130, 8.200,
Macho y hembra 130, 150, 6.640. 150, 170 kilos, 6.620, muy parecido eso. Macho y hembra 170, 190, 6.320. Y de 190 a 210 kilos, 6.190. Novillito y vaquillona 210, 250, 6.120. Y de 250 a 290, 5.630. El remate de Alfredo S. Mondino del jueves. Pausa breve, estamos en un minuto nada más, porque hasta las 9 con ustedes, donde estén, hacemos la mañana de Mercado Visión. Ya estamos. UMC y Haciendas Villaguay anuncian su remate televisado especial aniversario desde Villaguay, Entre Ríos. Viernes 8 de mayo, 13:30. 15.000 vacunos. Más información www.umchb.ar. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Lo compartimos todos los sábados, hoy no es la excepción, el trabajo de Carlitos Misuraca, todo el equipo de AFA, haciendo la recorrida junto a ellos, de la mano de Carlitos Misuraca, de lo que dejó una nueva semana comercial para la cooperativa. Esto pasaba. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming. Remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a los remates de Agricultores Federados Argentinos. El arranque, el comienzo es para ir a la feria de Totoras y en la previa, como siempre, charlamos con su representante, Sebastián Miñaco, nos presenta la subasta e inmediatamente la venta de Alejandro Milano. Arrancamos con 120, 130 consumos y algo de novillitos pesados y vaquillonas pesadas. Después unas 290, 300 vacas en todas sus categorías. Y para terminar y preparándonos para el remate de invernada que tenemos el 12 de mayo, unas 130 invernaditas. 5 espectaculares. Vamos rapidito. Las Brafos rapidito que me dicen que vale cuánto. 4, 7, 7 nomás 7, 4, 7, 7, 20, 50, 70, 8, 8, 20, 50, 70, 9, 9, 20, 50, 70, 5.000, 50, 70. 100 redondo, 120, 150, 120, una 22, 120 y fue. De lujo los Angus Colorado, castrado, desparasitado, destetado, 6.500 abrís, 600, 700, 800, 900, 7.000, 700. Se va el teléfono, 712, 7.000 y fue. Y el resultado es el siguiente: novillitos entre 4.600 y 4.970, novillos 4.250, 4.900, el overo 3.600, 4.700, la vaquillona liviana 4.700, 5.120, la pesada 4.250, 4.600, la vaca gorda color 3.000, 3.550, overa entre 2.800 y 2.920, manufa en la jornada entre 2.600 y 2.840, la conserva superior de 2.200 a 2.550, la inferior entre 1.000 y 1.400, toros 2.600, 3.500, la categoría de macho entero joven entre 4.320 y 4.820. Para invernada, el macho color 5.000 a 7.000, la hembra color 4.700 a 6.600, completaron en Totoras 550 vacunos. Dejamos la feria de Totoras, nos vamos hasta Marco Juárez, en la provincia de Córdoba también, y para conocer detalles del remate del especial de invernada y cría, dialogamos con Hernán Viñati e inmediatamente la venta de Alejandro Milano. Podemos concentrar 1.500 ternero y ternera, mucha hacienda,
gran parte de acá de la zona y también algo de afuera de mis compañeros que me han mandado para este evento, así que bueno, en líneas generales la calidad que tenemos para ofrecer es excelente, muy buena hacienda. Vamos con 20 terneros, che, bien delgado, muy liviano, buena calidad, excepcionales son ellos, dan los 7.000, 6.9, 6.8 y ahí tenemos 6.8, 8 nomás 8, 6.8, 50, Mati, 9, 9, 50, 7.000, 50, 7.000 una, 7.000 dos, 7.000 pesos. Va, fue y vendí. 15 los terneros de Valario, 170 kilos, es una de las marcas Angus más viejas de la región. 6.500, 6.500, 600, 700, 800, 900, 50 Luis de Luigi, no, 8, una, 8, 2, 8 y fue. Angus de Buquet, calidad, liviano, 6.500 y abrí, 6.500, 6.500, 600, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 7, 50 y 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 50 Luigi, 4, una, 4, 2, 4 y fue. Lima Anguseto, todo inseminación, Pablo. 157 kilos de Pablo Tamburini, che, espectaculares, rápido que me dicen que valen cuánto. 6.500, 6.500, 6 y 7 y 8, 9, 7, 50 y 100. 7.050 una, 52, 7.050 pesos, va, fue y vendí. 17 los terneros de tierra ganadera vienen a venderse. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7. 7 Luis, 7, 100. 7.000 pesos una, 7.000 pesos dos, 7.000 pesos va, fue y vendí. 25 los terneros del tío Gigi, destetado Pileta, machitos. Luisito, están los 7.000, los conocé. 7.000, 7.000. Damián, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 7.500 una, 7.500 dos, 7.500 pesos va, fue y vendí. 108 kilos, tierra ganadera, 30 días. 6.100, 200, a Juan Pablo Adonula, 300, es grande, 400, 500, Gustavo, 600, 700, 800, 68, 69, 7.000, 700, 700 una, 100 dos, 7.100 pesos, va, fue y vendí. 17 hembras, las Bradford de Lema, espectaculares, 6.000, 6.000, 6.000, y 100, y 200, y 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 7.000, 700, 72, 73, 7201, 7202, 7200 y fue. Y el resultado es el siguiente: terneros de 100 a 150 kilos entre 6.500 y 7.500, de 150 a 200 entre 6.000 y 7.050, de 200 a 250 kilos entre 5.800 y 6.700 pesos, novillitos entre 5.000 y 5.500 pesos. Terneras de 100 a 150 kilos entre 6.000 y 7.200. Terneras de 150 a 200 entre 5.700 y 6.350. De 200 a 250 kilos entre 5.500 y 6.100. Vaquillonas de 5.000 a 5.500 pesos y vaquillonas con garantía de preñez 2.200.000 pesos para completar en Marcos Juárez 1.500 vacunos. Llegamos al final de las subastas, es tiempo de análisis, es tiempo de conclusiones. Preguntarle a Alejandro por lo que sucedió el día martes en Totoras y el jueves en Marcos Juárez. Mirá, un remate segundo mensual de Totoras, un consumo que traccionó muy bien, el consumo liviano, muy distanciado de un consumo pesado, hay una abrumadora distancia, y la vaca muy bien en todas las categorías. Mucha demanda de toros y la invernada se adaptaba a estado, calidad y plazo. Ale, te traslado a Marcos Juárez en este especial de invernada con 1.500 vacunos. Mirá, si vos me preguntabas antes del remate, con 1.500 cabezas, plena cosecha, y la verdad que no creía que íbamos a andar en estos valores. Sí nos ayudó la hacienda, mucha hacienda de calidad, definida, liviana, buenos plazos. Tuvimos más de 35 compradores y llevaron muy buena mercadería con, la verdad, yo de mi parte por lo menos muy conforme, y algunos vendedores ya nos hicieron saber eso. Ale, cierro y te pregunto por la continuidad y por lo del mes de mayo que va a arrancar ya la próxima semana. Arrancamos el 8 de mayo con un general.
el 12 de mayo en Totoras con un especial de invernada, un lindo remate que se está armando con Hacienda Color y un segmento Holando. Ahora sí es el final, gracias por la compañía, con más remates de AFA nos reencontramos la próxima semana. Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR. CAIRcampos.org. Opera con un socio CAIR. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Hace un tiempo, y no hace tanto tiempo, cuando se sancionó la ley de tierras en la Argentina, se despertó una enorme controversia entre productores y comercializadores de la tierra, teniendo en cuenta la limitante que le pone la ley de tierras a la inversión extranjera. A propósito de esto, vamos a compartir lo que decía esta semana el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hemos mandado al Senado, ya fui a defenderlo, un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene cambios a la ley de expropiaciones, cambio de desalojos, cambio a la ley de fuego, todos para fortalecer la propiedad privada, pero que sobre todo tiene esto que yo hablaba antes, la derogación parcial de la ley de tierras, que va a permitir la inversión extranjera. Nosotros estimamos unos 15.000 millones de dólares en economías regionales. Imagínense ir a la Patagonia en auto y que sea todo verde. En vez de ver la estepa van a ver verde, porque la radiación solar y el riego y el agua permiten. O sea que va a cambiar la fisonomía de Argentina cuando le pongamos capital a nuestros recursos, ¿no? Bueno, una mirada muy optimista de Federico Sturzenegger respecto de las consecuencias. Yo creo que merece una revisión lo de la ley de tierras. No sé si vamos a ver el verde como él pretende en la Patagonia, y no sé si habrá alternativas como para que la inversión extranjera crezca en 15.000 millones de dólares en los próximos tiempos de darse esta modificación. Estamos, y le agradecemos, con Federico Norheimer, que es vocero de CREA, sobre este tema, para abordar este tema en particular. ¿Cómo te va, Federico? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? Buen día, ¿cómo andás? Gracias por compartir este momento en la mañana del sábado. Muy bien nosotros. Bueno, primera mirada de esto que dijo Sturzenegger esta semana respecto de lo que se viene hablando, ¿no? De modificar lo que tenemos en materia de regulación para el negocio de la tierra en la Argentina. Bueno, yo creo que un poco es un tema de comunicación, y creo que hay una idea de que los extranjeros van a comprar todos los campos, y un poco lo que vemos en el mercado inmobiliario es que el productor argentino o el inversor argentino está muy activo, y es mucho más rápido venderle a un argentino que a un extranjero. Y hoy la realidad que el país, siempre digo, es un país muy rico, y nosotros, le ha pasado a muchos en la Cámara, en la CAIR, en la Cámara Inmobiliaria, que entra un campo bueno a la venta y se vende rápido, se vende en menos de un mes, que no pasó nunca. Entonces, ¿para qué venderle a un extranjero si un argentino lo compra en menos de 30 días? Entonces yo creo que los campos productivos que nosotros sabemos manejar, que son los campos agrícolas y ganaderos, no vamos a necesitar la inversión extranjera. Ahora, creo que sí va a ser muy importante la inversión extranjera para desarrollar zonas, como decía la Patagonia, donde necesitas inversión a 5 o 7, 10 años, y donde acá en Argentina, por ejemplo, el crédito es muy difícil. Entonces yo creo que pueden venir grandes grupos extranjeros a desarrollar esas zonas, a hacer riego, a hacer cultivos permanentes en la cordillera, a la forestación, que son inversiones que llevan un mínimo de 5 años y llevan mucho capital de trabajo. Para una persona física o para un productor mediano, no se va a animar a hacer esa inversión porque puede costarle por ahí una bancarrota si las cosas no andan bien. En cambio, para empresas o fondos institucionales, que es un negocio que hay mucho en el mundo, que maneja muchos volúmenes, creo que va a traer desarrollo, porque además todos esos fondos institucionales o esos inversores extranjeros son personas que buscan asociarse con gente, son gente que colocan capital en muchos lugares, pero delegan el mando en personas que saben del tema. Entonces creo que van a desarrollar zonas y van a traer mucho trabajo, y además
toda la gente que trabaja alrededor de eso va a generar trabajo, ¿no? O sea, la Patagonia, yo creo que hay para sembrar muchísimas más hectáreas con riego y eso implica equipo de trabajo, energía, darles de comer, hospedaje, entonces yo creo que eso va a desarrollar mucho. Federico, ¿y ustedes tienen llamados, hay inquietud por parte de inversores extranjeros que quieran invertir en la tierra en la Argentina en los próximos años a partir de un cambio en la modificación de la ley teniendo en cuenta la limitante que hoy tiene esa inversión extranjera? Sí, estamos teniendo más consultas, todavía no van a pasar a la acción porque necesitan que se confirmen un poco las cosas y que se mantengan, entonces no están ya decididos, pero sí están analizando. Pensemos que estamos entrando con el mundo y tienen técnicos que analizan todo el tiempo cómo van las cosas y claramente saben de la fuerza que tiene Argentina. Siempre digo que Argentina tiene retenciones, tiene poco crédito, tiene controles cambiarios y aún así es un jugador de peso en la industria agropecuaria, o sea, en el agro a nivel mundial. O sea, todo el mundo sabe de Argentina, sabe las condiciones. Estamos en los rankings de exportadores de soja, de exportadores de maíz, tema de carne, a pesar de todas las contras que tenemos. Y justo también venía hablando con una persona afuera que dice que en algunos países y regiones del mundo los productores agropecuarios tienen mucho subsidio. O sea, nosotros jugamos con un peso en contra y otros jugadores de la misma industria juegan con un peso o con un viento de cola a favor, igual así somos competitivos. Entonces, si las cosas se acomodan y podemos a llegar a jugar en igualdad de condiciones, claramente el agro argentino puede tener mucho más dominio y mucho más peso a nivel mundial y a nivel de generación de riquezas en nuestro país. Federico, ¿qué incidencia tiene la inseguridad jurídica de nuestro país en relación a freno de mano de la inversión extranjera, teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo no se podían repatriar dividendos, por ejemplo, de aquellos que invierten en la Argentina? Y todo, o sea, una persona que decide hacer una inversión, encima la inversión en agro y en campo son a mediano y largo plazo, si no hay una continuidad o ven esas cosas, dicen, y tengo 200 países en el mundo para elegir, no me voy a meter en Argentina. Pero de vuelta, vuelvo a lo mismo de que ven que el potencial argentino es único, ¿no? Justo también comparando, veía que un campo en Iowa, que es una de las mejores zonas productivas de Estados Unidos, produce 15.000 kilos de maíz, y un campo acá, hablaba con un productor en Rojas, produce 15.000 kilos. Y en Iowa cuesta $35.000 la hectárea y acá podemos estar hablando de 20.000 con el mismo producto. Entonces la diferencia entre 35.000 y 20.000 es, como yo le digo, el riesgo país Argentina, todas las restricciones que tiene nuestro país para eso. Si tuviéramos las mismas condiciones, tendríamos que estar más cerca de esos valores que lo que estamos ahora. Entonces, todas esas restricciones que mencionás son las que perjudican a esos valores de los campos en Argentina. Y decías en la apertura de la charla, Federico, que para ese tipo de regiones, zona núcleo sobre todo, aquellas zonas más desarrolladas ya desde el punto de vista productivo, es tomada por inversión local, por inversión propia, y los negocios se concretan con mucha celeridad. ¿Quiénes son los que invierten hoy en la tierra en la Argentina? ¿Propios productores, empresas que están trabajando en la actividad o no necesariamente? Es decir, inversores argentinos pero que vienen de otros sectores de la producción. Y te diría que el 100% están ligados al campo. O sea, nosotros definimos, hay dos tipos de clientes. Productor, 100% productor que se dedica nada más que al agro, que te diría que hoy es el 60% de los que compran, y un 40% son gente que tiene el campo como segunda actividad y por ahí es industrial o un profesional que da servicios y tiene el campo como segunda actividad. Pero son todos ligados al campo, no hay gente nueva entrando al mercado. Más que nada por esa velocidad, ¿no? O sea, hay gente averiguando que no tiene idea y dice, bueno, pero quieren averiguar, quieren ver y quieren saber de qué se trata, pero en todo ese tiempo que se demoran, una persona que ya está adentro y conoce el campo, conoce la zona, se decide mucho más rápido. ¿Qué coletazos tuvo, si es que lo tuvo, el momento ganadero en términos de alquileres de arrendamientos de campo o de compras de campos ganaderos en diferentes regiones, sobre todo en la región centro-norte de la Argentina, donde se ha desarrollado mucho más la actividad ganadera por la
expulsión, entre comillas, que tuvo justamente el productor de esa característica de la zona central por el crecimiento de la agricultura en los últimos años. Y bueno, la verdad que la ganadería viene empujando muy bien, porque un poco lo que pasaba es que se buscaban nada más que campos netamente agrícolas, y hoy los campos mixtos y ganaderos están siendo muy buscados. Lo que ayuda también es que mucha gente está vendiendo hacienda para convertir en tierra, ¿no? Hoy la relación carne hectárea está muy favorable para vender stock y pasarlo a tierra, porque siempre digo, uno puede ir comprando una vaca por día o de a una a la vez, pero comprar un campo cuando aparece, un campo vecino, un campo que le gusta, aparece esa oportunidad y después no aparece nunca más. Entonces todo el empuje ganadero está ayudando a que haya buena comercialización de esos campos. Y yo creo que también algo que no se habla mucho es que los buenos precios de la carne van a ser más estable la producción en general, porque con una soja alta y un precio de la carne baja, muchos campos de 5 o 6 puntos que son muy buenos para pasturas pasaron para una agricultura de 1.800, 2.000 kilos de soja y son inestables. Tienen que darse muy buenas las condiciones para tener eso. En cambio, hoy con los precios de la carne, todos esos campos están pasando a muy buenas pasturas, a ser muy buenos campos ganaderos y hacen mucho más estable la economía de los productores. ¿Qué incidencia tiene el crédito hoy para acceder a la tierra de parte de estos inversores? Bueno, acá en Argentina no hay mucho crédito. La verdad que para compra de campos es muy poco o es complicado, no es tan fácil. Y los inversores de afuera lo que hacen son por ahí fondos de pensión que ya tienen un dinero colocado o están en una rueda donde se han metido en negocios de hace 15 años y ya tienen una rentabilidad y tienen que volver a meter. Entonces el capital ya lo tienen, no es que salen a pedir en sus países de origen plata para meterse acá, sino que tienen que alocar capital que tienen un mandato para invertir. ¿Se están celebrando contratos de arrendamiento para la próxima campaña o eso más o menos está cerrado? No, se están empezando a hablar. Generalmente los campos buenos ya tratan de cerrarlos y los campos más o menos se están empezando a cerrar. Yo creo que con un valor estable y mismo del año pasado. Si bien el valor de la tierra o el movimiento de inmobiliario está muy bueno, el valor de la hacienda está muy bueno, los márgenes agrícolas están muy justos. Entonces, claro. Creo que los precios de los alquileres van a mantenerse estables. Para campo agrícola, más o menos, ¿de qué hablamos? ¿Cuántos quintales de soja por hectárea, más o menos? Y depende de la zona núcleo, podemos hablar entre 20 a 22 quintales, y de eso como referencia, y de ahí para abajo. El techo está alto, ¿eh? Me imagino. Y bueno, lo pagan los productores. Yo siempre digo, también lo paga gente de la zona, no es que es gente que viene de afuera, ¿no? En un momento hubo mucho movimiento con los pools de siembra, y eso empujaba, y hoy eso se estabilizó y quedan los productores buenos, los que han sorteado toda la crisis, y lo pagan, entonces los números le dan. Obviamente es el mercado el que manda. Y la última, Fede, teniendo en cuenta que nosotros nos dedicamos a las vacas acá, ¿cuánto cuesta hoy kilo de novillo arrendar un buen campo ganadero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Y la cuenca del Salado, dependiendo cómo sea el campo, en cantidad de lomadas, en estructura y pastura que tenga, estarás entre 50 a 70 kilos. Por ahí alguno muy bueno puede llegar a 80, en una zona donde haya más demanda, pero tenés que hablar de esos valores. Un placer, gracias por atendernos en esta mañana de sábado, y feliz día por lo de ayer. Bueno, igualmente. Federico Norheimer charlando con nosotros, vocero de CREA, un experimentado hombre en el negocio de la tierra. Pausa breve, ya estamos. UMC y Haciendas Villaguay anuncian su remate televisado especial aniversario desde Villaguay, Entre Ríos. Viernes 8 de mayo, 13:30. 15.000 vacunos. Más información www.umchb.ar. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio
ABC, nuestra carne al mundo. Placer para mí en esta mañana de sábado de Mercado Visión de recibir a un amigo, el doctor Luis Otero Monsegur. ¿Cómo andas, Luisito? Bien, Silvio, ¿cómo estás vos? Vos que estás en Palermo, nosotros estamos toda la semana en Palermo, te trajimos al lejano oeste esta mañana. Y bueno, a veces hay que viajar, ¿qué vamos a hacer? Joven de 80 ya, ¿no? 80 pirulos, son muchos, ¿eh? La verdad que cuando pienso, pasaron rápido. ¿No te cuesta decirle edad a vos? La verdad que cuando descubrí que estaba por cumplir 80 dije, Silvio, este es el momento de festejar. Y dije, voy a hacer un festejo a toda orquesta cuando cumplo 80. No lo había hecho antes. Y el festejo fue un gran remate que hicimos en Santa Irene ese día con toda mi gente, y al día siguiente lo hice con mi familia y la verdad que la pasé fantástico. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. Mirá qué bueno, vos sabés que yo lo venía hablando con Juan Baqué, integrante de tu equipo. Sí. Yo que veo la dinámica de Ganagrín, de Santa Irene desde afuera, pero me siento en parte cercano por parte de la evolución que ustedes han tenido en los últimos años, te veo como un arquitecto de equipo, un tipo que además deja hacer y que por supuesto enaltece a ese equipo de laburo. Y el remate coincidió con el cierre de Expoagro en una dinámica comercial que pudimos ver en Expoagro y a través de la pantalla de Canal Rural con diferentes remates, extraordinario. ¿Qué fue lo que vendieron, qué fue lo que juntaron para esta celebración tuya, pero de todo el equipo también? Bueno, digamos, lo primero es, leímos al mercado del norte argentino, donde básicamente, como vos bien sabés, los últimos años fueron muy duros, sí, entre sequías e incendios, y sobre todo el tema garrapata, que hizo un desastre en el norte correntino. Norte correntino, Chaco, Misiones, incluso norte de Entre Ríos. Y había una clara demanda de vientres para reponer, es decir, necesitamos madres para el rodeo. No necesito que me traigas la vaquillona de exposición, sí necesito una madre fértil, precoz, para mejorar mi rodeo, para reponer mi rodeo. Y eso fue lo que hicimos. De nuestro rodeo sacamos un lote de vaquillonas, a mi juicio muy lindo, con el objeto de que fueran vaquillonas de reposición. Y la verdad es que confirmamos que esa demanda estaba allí. Esto habla del momento también, ¿no? Porque siempre costó vender vientres. El vientre es lo que despega último cuando se nota la evolución del negocio, y mucho más en una zona golpeada, donde por ahí no hay tanta posibilidad de inversión, ¿no? Así es. Fíjate vos que tradicionalmente nuestro remate conjunto de cabañas de Mercedes Corrientes, el que se hace el viernes que viene, era el primer remate de vientres del año. Exactamente. Digamos, donde empezabas a mirar el mercado de vientres, decía, andará bien, andará mal, ¿no? Y yo creo que este año ya está claro que el remate de vientre del 8 va a ser un buen remate porque hay demanda de vientre. No te hablo de precios, te estoy hablando de demanda, ¿no? Demanda de vientres está consolidada y me parece que está consolidada en todo el país, porque, digamos, vos viste los remates de madres Brangus, madres Angus, digamos, que se están haciendo con mucho éxito en Provincia de Buenos Aires. ¿Para dónde fue toda esa hacienda que ustedes ofrecieron cuando cerraba Expoagro
en ese contexto? Ustedes obviamente en Chavarría, ¿no? Mira, tuvimos casos increíbles. Uno de nuestros mayores compradores fue a Lincoln, provincia de Buenos Aires. Bradford, a Madres Bradford, a la provincia. Bradford, ¿Eso te sorprendió? Me sorprendió porque yo pensaba en la garrapata y decía, bueno, este es un producto para el norte, y de repente, no sé si el mejor comprador, pero uno de los mayores compradores de remate fue alguien que precisamente no tiene problema de garrapata, como es aquel que lleva la vaquillona a Lincoln, ¿no? Ese fue un caso. Y después hubo mucho caso correntino, de criador correntino importante, que sí iba a reponer su rodeo, ¿no? Que iba a ver cómo podía empezar a regularizar su rodeo de cría, ¿no? Todo esto con el crédito que está acostumbrado a dar el productor. No hay tanto crédito externo, sobre todo el crédito bancario para esto, ¿o sí? Ha aparecido, yo creo que ha aparecido algo de crédito. El problema, Silvio, es que el crédito para incrementar tu rodeo de hembras es un crédito necesariamente a largo plazo. Es difícil decirle a una persona que compre un vientre y que lo pague mañana, digamos. Necesita plazo y todavía el sistema financiero argentino no está dando plazos como para reponer rodeo. Me parece que eso todavía, en general, el mercado de crédito en la Argentina, si bien ha mejorado, se maneja con prudencia y es escaso. ¿Cuánto hace que estás en la actividad agropecuaria, ganadera en particular? Mira, yo empecé en el año 83. Es decir, que ya han pasado una buena cantidad de años, ¿no? Parte de mis 80 los he pasado de aquí. ¿Y de dónde venías? Es una historia larga, porque yo vengo de una familia de abogados. Mi padre, mis tíos, mis abuelos, todos eran abogados. ¿Y tu mandato era ser abogado también? Y mi mandato era, y fui abogado. Y fui abogado. Y empecé a trabajar en el estudio que tenía mi familia, digamos. No me divertía demasiado. Después de un tiempo empecé a abrir un estudio con otros colegas, intentando una profesión distinta, una profesión vinculada con el crecimiento, con el desarrollo industrial, con la actividad agropecuaria, y la verdad que la Argentina no me dio muchas satisfacciones por ese lado. Y un buen día, mi buen amigo Enrique Olivera, él era en aquel momento director ejecutivo en Banco Francés, y el presidente Alfonsín lo nombra en el directorio de empresas públicas. Enrique me dice, mira, me voy a ir del banco, me voy a ir porque para mí es importante asumir esa posición, y además yo le debo lealtad a Alfonsín, así que voy a dejar esa posición libre. Bueno, yo en aquel momento ya era director del banco, y bueno, por una razón u otra que sería largo explicar, termino en la posición de Enrique, siendo director ejecutivo del banco. Mucho de banca no sabía, la verdad que en aquel momento era un negocio relativamente fácil, pero y atractivo, me imagino. Y atractivo, sí. Y bueno, y pasó una etapa interesante, porque es la etapa de las liquidaciones y reorganizaciones bancarias, ¿no? Entonces, el banco francés en el que yo estaba era un banco de la ciudad de Buenos Aires, tenía
13 sucursales en distintos barrios y le prestaba plata a YPF y a Entel, no sé, pero no mucho más que eso. Y cuando entro digo, bueno, hagamos de esto un banco nacional. Aprovechando estas reestructuraciones, empezamos a comprar sucursales, incorporar gente y transformamos ese banquito en un banco nacional muy interesante, ¿no? Bueno, cuando yo me fui del banco, trabajaban 4.500 personas en el banco, es decir, no era moco de pavo y teníamos 250 sucursales. Ese periodo fue muy interesante porque es el periodo que estaba buscando el crecimiento, el desarrollo, avanzar, armar equipos, como vos decís, pensar en tecnología bancaria, ¿no? La importancia para la banca de manejarte con incorporación de tecnología. Y bueno, así lo hicimos y la verdad que me sentía muy orgulloso de mi gente y de mi equipo. Y un buen día con mi padre se nos ocurre ir al Banco Central a verlo al fallecido Pedro Pou, y Pedro Pou nos dice: mire, muchachos, ustedes tienen un problema. Un banco de familia es difícil que pueda sobrevivir en Argentina. Argentina necesita bancos grandes. Se terminó esto de la garantía de los depósitos. Aquí hace falta espaldas anchas y ustedes tienen que incorporar a alguien de espaldas anchas para poder seguir. Si no, yo lo veo muy complicado esto. Bueno, imagínate vos la cara de mi padre cuando escuchaba eso, después de qué sé cuántos años de banquero. Le estaban diciendo: flaco, se terminó lo que se daba. ¿Vende esto o incorpora gente de afuera? Claro, incorporar gente de afuera significa probablemente que vos tengas que correrte y te tenés que manejar en este rinconcito. A él no le gustaba para nada eso. Era preferible vender. Y fue lo que decidimos cuando salimos del banco. Cuando salimos del Banco Central y dijimos: ¿qué carajo hacemos con esto? Y bueno, no nos sometamos a esta situación, vendamos. Y bueno, en ese momento una ventana como la de marzo en Santa Inés, una ventana, en 90 días vendimos el banco. Pero yo me encuentro y digo: bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Yo, digamos, ¿dónde me ubico? Porque vos eras un pibe en ese momento. Y más o menos un pibe, pero digamos, toda la vida por delante, ¿qué hago? Había dejado mi estudio de abogado, ya no podía volver. En el banco me dijeron: che, ahora tómatelas. ¿Y qué relación tenías con el campo? Mira, vos sabés que solamente una relación muy indirecta, porque por el lado de mi madre de apellido Videla, ella es Videla Lehmann. Su abuelo era Guillermo Lehmann. Guillermo Lehmann fue... La famosa cooperativa ahora. Bueno, famosa cooperativa, pero él fue un colonizador, socio de Aarón Castellanos, que fundó 42 colonias de inmigrantes en Santa Fe. De hecho, Aarón Castellanos está en el sur de Santa Fe, pegadito a Rufino, ahí. Exactamente. Mi madre nació en Esperanza y vivió... Con todo lo que representa Esperanza para el campo. Exactamente. Y ella se vino a Buenos Aires a los 20 años. Y me confesó un día que no quería volver más a Esperanza. ¿Por qué? Por alguna razón que vaya a saber qué pasó, digamos, ¿no? Pero se ve que su juventud no la pasó bien y se vino a Buenos Aires y no quiso volver más a Esperanza. Te digo más, su padre, Rodolfo Videla, tenía un campo que yo creo que todavía existe, que se llamaba Los Leones,
en Jambí Campbell, ahí en esa zona, una buena zona. Sí, por ruta 11, yendo para arriba. Bueno, y cuando murió su padre en la sucesión, yo creo que vendieron el campo al día siguiente, no querían saber nada. Y mi padre, que era un tipo excepcional, lo sacaba del pavimento y a mí me decía, yo, Luis, no entiendo cómo vos podés tener un negocio al aire libre. La verdad que no entiendo de estas cosas. Claro, el tipo había sido banquero muchos años. ¿Y él pudo ver parte del desarrollo que hiciste? Sí. No, no le parecía una gran idea, no es que... Te dejó hacer, pero no compartía. No. Él, por ejemplo, yo cuando pude llevarlo de vez en cuando al campo, le hacía un asado, él medio que le arisqueaba, él prefería el lomo, viste, a la pimienta, esto del asado. Así que, te digo, la relación con el campo era lejana. ¿Y qué primera inversión hiciste en tierras para desarrollar lo que ahora vemos, no? Mira, básicamente empecé por el norte argentino, empecé comprando campo en la zona de Sauce de Luna, norte de Entre Ríos. Una zona de monte, difícil, pero muy interesante, ¿no? Donde también ahí hay cientos de oportunidades, en la mayoría de los casos desaprovechada por falta de infraestructura, servicios. Problemas que seguimos teniendo más allá. Problemas que se han extendido, ¿no? Se profundizaron. Se han profundizado, ¿no? Lamentablemente. Digamos, llegar ahí era una historia, porque la Ruta 6 estaba poseada entonces y está más poseada ahora, sí. Pero aprendí un montón ahí en esos campos sobre la costa del Gualeguay y la zona de monte. Se hacía una cría muy interesante. Y yo diría que después me fui a Santa Irene, que Santa Irene fue una movida grande, digamos, porque yo creo que ahí asumí un riesgo que no sé si razonablemente debiera haberlo asumido, ¿no? Para que vos tengas una idea, el día que me tocaba tomar la posesión del campo, se produce una de las inundaciones más grandes de la provincia de Corrientes. ¿Qué hago acá, dijiste? El 40% de Santa Irene está bajo agua. Las vacas colgaban de las horquetas de los árboles. Y yo no podía ni llegar, no podía llegar al casco. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué hago ahora? Ahí se te apareció la figura de tu viejo. ¿Cómo haces un negocio al aire libre? Exactamente. Y me fui de ahí, tuve que irme a alquilar un campo en Santiago del Estero. Digamos, para sacar parte de las vacas, que ese campo no podía aguantar, terminé en Santiago del Estero. También otra experiencia en la época de Juárez, del gobernador Juárez. La familia Juárez. De la familia Juárez y del comisario Musa Azar. Recuerdo imborrable de esa época, digamos, de una Argentina que otra que el Far West, digamos. Eso era, me cortaban los alambres todas las noches, me afanaban vacas todas las noches, era tremendo. Fue duro. Pero bueno, como todos los comienzos, hay mucho aprendizaje, Silvio, y la verdad es que quizá el campo, una de sus falencias es que no sé si tiene grandes maestros. Es decir, el recuerdo que tengo que aprendí solo,
o casi solo. Aprendiste casi solo. Con poca compañía, ¿no? Poco maestro. ¿Y por qué crees que pasa esto? Digo, porque son inversiones importantes, son inversiones cuyos resultados se ven a mediano y largo plazo, siempre y cuando no te equivoques en ese tránsito del mediano y largo plazo, porque a muchos se les fue buena parte de sus proyectos ahí. Sí. Sí. Me es difícil decirlo, ¿no? Pero me parece que el campo argentino todavía está muy aislado. Con esto que quiero decir, digamos, mi gente no lee un diario nunca, porque los diarios o no llegan o es difícil. Algunos tienen buena conexión para tener una televisión y poder ver las noticias. No sé cuántos están enterados de la guerra de Irán. Quizás estoy exagerando un poco, Silvio, pero me parece que el campo argentino está aislado y hay que hacer un esfuerzo de conexión. El campo tiene que estar conectado con lo suyo, obviamente, pero también con el mundo. Tiene que saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la Argentina. Y para esto hay que conectar el campo con todas estas cosas. Me parece que hay un trabajo por hacer y ahí es posible que te encuentres con los maestros que yo no me encontré. En esa desconexión me resulta difícil. Y en esto de andar apareció Braford, Santa Irene, una cabaña que gana premios prácticamente todos los años, en las mejores pistas, las más exigentes, que reparte genética por todo el territorio y por buena parte del mundo que produce Braford, y apareció la recría, y apareció el corral, y aparece la posibilidad en todo este tránsito de poder hacer un novillo que ahora con una Argentina de puertas abiertas, porque la dinámica de nuestro país también es muy rara, muy extraña, tenemos gente que tampoco conoce del sector, más allá de que el sector sea el más dinámico de la economía argentina, y le ponga restricciones todo el tiempo, salvo excepciones, salvo algunos paréntesis. Y ahora con la posibilidad de ustedes venderle carne a Europa directamente, ¿cómo es eso? Digamos, yo creo que este es otro tema que requiere conversación, que es esta permanente disociación entre producción e industria. Sí. Yo creo que ese ha sido también y sigue siendo un factor muy negativo en este mercado. Nosotros lo que hicimos fue cruzar esa barrera y dijimos, no vamos a ser amigos de los carnizas. Y bueno, pero ¿cómo? Sí, vamos a ser amigos porque hay una parte importante de nuestra producción que termina ahí, si no es el 100%, así que tenemos que ser amigos de ellos. Bueno, y empezamos a construir una relación que ya lleva 5 años, digamos, y es yo diría una buenísima relación, donde pudimos desarrollar en conjunto un proyecto de exportación a Noruega. Vos decís, ¿Noruega comen carne en Noruega? Sí, claro que comen carne. Y comen carne de calidad, ojo. Exigen. No, que le mandó, no, el pucherito, no. Carne de calidad. Y bueno, después de varios años de idas y venidas, vinieron los noruegos con todo, con los compradores, los hoteleros, los restaurantes, gente de control ambiental, todos vinieron aquí, los llevé al campo, les mostré todo, fueron al frigorífico, les mostramos todo, y ¿sabes qué? Funciona. Tenemos este negocio de 3 patas. Nosotros producimos novillos, a Revif los faena y los empaqueta para Noruega, y los noruegos nos compran todo lo que producimos, todo. Es decir, no sé si nos vamos a quedar cortos.
la última digo, Sí. agradeciéndote esta predisposición que tenés para con nosotros, digo, ¿qué ves desde la política en función de lo que ustedes hacen? Digo, porque, como decíamos, Argentina tiene mucho para contar del aspecto restrictivo. Ahora tenemos un paréntesis. ¿Qué mirada tenés de lo que puede llegar a venir? Porque esta es una actividad de largo plazo y no sabemos qué puede pasar el año que viene aquí. Yo pienso, Silvio, que en esto estamos para quedarnos, digamos. Yo no creo en la vuelta atrás, digamos. La verdad que no creo. Por ahí soy un iluso, pero no creo en la vuelta atrás. Yo creo que aquí nosotros no tenemos que dejar de seguir trabajando para producir calidad al máximo posible, relaciones comerciales con todos los países que podamos, con todos los productores. ¿Sabe qué, muchachos? Metámosle, vamos para adelante. No hay amenazas, y si hay amenazas las combatiremos, digo. Lo único que no tenemos que hacer es lo que hace la sociedad rural peleándose por los registros genealógicos. Eso es lo que hay que evitar. Eso hay que borrarlo de Argentina. Forma parte de esa casta que tenemos que eliminar. Feliz cumpleaños. Gracias por venir. Un placer verte, tenerte. Y no se olviden, hablando de este presente, el futuro también tiene una posibilidad el viernes de la semana que viene, Santa Clara y Yuquerí, el viernes 8, Copra y Santa Irene en Mercedes. Exacto. Un clásico, 25 años ya de ese remate. Qué vejez, Dios mío, todo viejo, Nos fuimos pavimentando, como decía uno. Pausa breve, ya estamos. Muchas gracias. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Seguimos compartiendo la mañana de sábado. Tomás Castro, de Trade Food, es alto entre los altos, decía Borges en la Argentina. Y yo le di la mayor cantidad de vuelo a la silla, pero estamos ahí ahora. La imagen es mentirosa igual, ¿eh? ¿Cómo andás, Tomás? Muy bien, Silvio. Muchas gracias por recibirme. No, gracias por venir. Y muchas gracias, bueno, y saludos a toda la audiencia que cada vez es más la que te sigue. Y es impresionante cómo impactan en el interior y también acá en Buenos Aires. Me gustaría que nos cuentes este proceso de reconversión que han tenido en los últimos tiempos. Yo creo que notable. Es un claro ejemplo de cómo desde un buen momento ustedes tomaron ese buen momento para profundizar el crecimiento de Trade Food, acercándose inclusive al consumidor. Primero, ¿qué ves del sector? ¿Qué es lo que estás viendo? Exactamente. Bueno, para los que no me conocen, nosotros tenemos una consignataria que se llama Trade Food y también tenemos una faena que se llama TF Carnes. Y bueno, eso es a lo que das lugar. Sí. De esta, un poco la verticalidad del negocio. Obviamente son dos empresas separadas. Yo dirijo Trade Food con unos socios y también tenemos TF Carne que la dirige mi hermano. Así que bueno, en un contexto la verdad que muy desafiante y muy motivador, en el que bueno, las dos compañías van creciendo y van logrando una mejor versión en cada una de ellas. Háblame de Trade Food y la relación con un sector que está atravesando un presente siempre deseado, históricamente deseado y nunca alcanzado. Hoy llegó ese presente. ¿Qué es lo que ven ustedes desde esa actividad puertas adentro? Y se ve, la verdad es que es como que todavía no lo podemos creer. Te pellizcás de vez en cuando. Sí, nos pellizcamos y de nuevo, y todavía estamos como un poco reticentes a creer que esto es real y creer que esto es duradero. Venimos de unas sequías importantes, venimos de una política totalmente en contra de la ganadería y bueno, ahora se nos abren las puertas, hay un contexto mundial que genera unos precios que realmente son muy buenos. Pero sí, yo creo que desde Trade Food, desde los productores, desde los frigoríficos, desde todos estamos queriendo agarrar este momento, que eso también es un poco lo que pasa, ¿no? Muchos le llaman boom, otros se enojan con
el adjetivo. Es que bueno, es un boom, pero ese boom trae un gran desafío, ¿no? Los precios que se dan internacionales y nacionales tienen un porqué, y ese porqué, parte de la fuerte demanda que hay, es el bajo stock que hay a nivel regional y a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Entonces eso, ¿qué genera también? Que haya pocos terneros para mucho campo y pocos novillos para mucho frigorífico. Sí. Entonces, qué buena relación. Poco ternero para mucho campo y poco novillo para mucho frigorífico. Exactamente. Entonces todos subimos nuestras facturaciones, que eso es buenísimo para cualquier negocio. Ahora la rentabilidad es lo que más cuesta conseguir y lo que uno está más luchando en este periodo, ¿no? Y ese es el desafío, me parece, pero nadie se quiere ir de este negocio. Todos quieren entrar y todos quieren ser más eficientes y hacer mejores relaciones para poder captar, cuando se acomoden esos precios relativos y se consigue la rentabilidad, este boom ganadero que ya lo tenemos. Te tomo lo del poco novillo para mucho frigorífico. El novillo es un sinónimo de posibilidades de exportación. A partir de hoy ya rige el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entre otros acuerdos atractivos que tiene la actividad, como el de Estados Unidos-Argentina, donde un pool de empresarios argentinos está recorriendo los Estados Unidos para ver si puede usufructuar esas 80.000 toneladas extra sin aranceles, etcétera, etcétera. ¿Qué ves ahí? Y yo veo, la verdad que estudiando un poco el tema es algo impresionante. Es una negociación que llevó 25 años y nosotros, bueno, yo soy contemporáneo a que haya sucedido. Es muy interesante lo que hay, o sea, realmente que logres bajar el arancel para los importadores europeos, ¿no? Del 20%, y aparte la exigencia a la Argentina de bajar ese 5% que teníamos en lo que era novillo. O sea que ya se están encontrando los valores de 22.000, 24.000 dólares la tonelada Hilton, cuando hace un año estaba a 18.000 dólares. Entonces ya de por sí ya tenemos un gran avance este 1 de mayo, pero lo más interesante que me parece a mí, y ahí es donde encuentro a veces cuando hablo con colegas un poco de este resquemor de decir, bueno, pero faltan 5 años para que las otras 99.000 toneladas que son sin cupo, que se están ahora distribuyendo en el Mercosur, den efecto, en el momento no se pueden exportar. Esas 99.000 toneladas bajan de casi 50% de arancel a 7,5%. Exacto. Y lo que está bueno es que te permite que vos puedas exportar cualquier tipo de novillo. Pero bueno, ahí es donde veo que en el rubro, y nos está pasando eso un poco, ¿no? El pasado doloroso, un futuro provisorio, pero nos cuesta el largo plazo, ¿no? Nos cuesta, bueno, en 10 años, aparte este acuerdo exige a la Argentina bajar retenciones en todo lo que son la agricultura, maíz, soja. Entonces digo, hay un futuro muy, muy prometedor, muy interesante más que nada para la Argentina. Y me parece que nuestro desafío es tratar de, ojalá, ¿no?, que veamos un tema político que no toque a la ganadería, que no toque a la exportación en años, y podamos realmente pensar a futuro y armar los negocios de acá a 10 años. ¿Y cómo es esta experiencia TF Carnes? Meterse en la faena, en un lugar complejo siempre para el productor, no digo oscuro, pero digo con un divorcio latente permanentemente entre lo que uno termina haciendo en el campo, que lo deja para que se haga cargo la industria, y uno desconozca qué es lo que pasa dentro de la industria con eso que produce. ¿Cómo les va a ustedes? Totalmente. Y además llega ustedes con un paso más, llegando al consumidor también. Exactamente, como bien decís, Silvio, enfrentamos el cuco. Hace 6 años tuvimos la audacia de enfrentar ese cuco que era faenar, y con la visión que tenemos, ¿no?, de la comercialización de cortes envasados al vacío, porcionados para góndola de supermercado. Esa fue la visión. Enfrentamos al cuco hace 6 años y el cuco estaba. Es muy bravo, muy bravo. Yo la verdad que reconozco el trabajo de Describime el cuco. ¿Cómo es el cuco? Y el cuco es un negocio totalmente distinto a cualquier industria. Vos pensás que entra un animal vivo y sale en 23 partes, en pedacitos,
con unos valores astronómicos, porque realmente un novillo hoy es 1,5 millones y eso vos lo vendés de a 1 kilo. Que la ama de casa moderna a veces no distingue alguno de esos 23 cortes. Exactamente, totalmente. Así que es formativo también el tema. Pero digo, es muy complejo. En una industria, realmente, cuando uno entra a un frigorífico, vos te das cuenta lo complejo que es este negocio, pese a que parece tan informal. Porque vos decís, bueno, uno va al campo, ve los animales, que también tiene toda la parte profesional, los cargas en un camión, llegan al frigorífico, bueno, ahí hay todo otro mundo, un mundo de otra gente, un mundo de gente de trabajo que hay que manejar, que hay que organizar los turnos, que son los que después van a ser los que van a ver si te van a ayudar a que rinda o que no rinda esa carcasa, de pasar la media res. Tal cual. Para los que no saben, bueno, el novillo... Ustedes hicieron una jornada evangelizadora, le digo yo, de la cual yo participé y les agradezco en aquel momento, siempre les agradecí, por el hecho de juntar a productores en lo de Luis Marchi. Exactamente. Que él es también un facilitador de la hacienda, de parte de la hacienda que él genera para el negocio de ustedes, tratando de explicarle que el laburo del productor tiene que ir un poco más allá para entender qué es lo que necesita la industria en términos productivos, ¿no? Totalmente. Bueno, tocaste el punto clave, que es cómo enfrentamos el cuco, qué es lo que queremos, o sea, qué es lo que buscamos, esta conexión del productor con el frigorífico, la industria y con el final de su proceso. Estaba contando que el novillo rinde más o menos en la media res entre el 58 y el 60%, pero después cuando esa media res va a una depostada rinde entre el 68 y el 70%, depende del trabajo que hagas. Entonces, por eso a veces se decía, che, bueno, el precio, pero si el novillo vale 4.400, ¿por qué en la carne vale 20 lucas? ¿Viste? Y bueno, tiene todo un proceso que hace que la porción llegue a esos valores que después los tenés que distribuir en distintos lugares. Porque de nuevo, los cortes caros se venden por un lugar, los cortes baratos para el otro. Y bueno, un poco lo que buscábamos es eso, es cómo podemos entender el negocio para después ver de qué manera podemos al productor ofrecerle ser parte. ¿Y cómo es esto de la experiencia de colocar el producto al público directamente? ¿Cuál es esa otra relación que desconocemos todavía mucho más? Bueno, nosotros las patas que elegimos siempre, nunca nos metimos en lo que es la calle, ¿no? Lo que son las carnicerías, y siempre buscamos lo que es el canal retail, el canal Oreca, el canal, después estamos con un proyecto de carnicerías, tenemos una carnicería que es la carnicería que se vende todo corte en tipo boutique. Tipo boutique, pero boutique, a mí no me gusta decir de boutique porque boutique a veces te la asocia mucho con algo de mucho valor. Caro, que deja fuera mucho consumidor. Y hoy no es tan así. No es tan así, o sea, nosotros lo que queremos, o creemos que se va a empezar a comercializar la carne envasada al vacío, y entonces queremos tener carnicerías que se dediquen a eso, a vender cortes envasados al vacío a buen precio y buena calidad. ¿Y lo están haciendo? Lo estamos haciendo y hay un proyecto, tenemos una carnicería, Luisito Marchi armó otra también en San Antonio de Areco, que es un proyecto muy interesante porque él nos manda a su hacienda y nosotros le mandamos los cortes y él los vende en su pueblo, entonces él vende su propia carne en San Antonio de Areco. Y bueno, la idea es este proyecto que ya se van a enterar, pero viene con novedades, ampliarlo y lograr 10 cadenas de carnicería, 20, 30 en todo el país y en el mundo también si se puede. Habrá novedades, dijiste, ampliar la cadena comercial. Hay un socio estratégico. Tiranos una pista. No la quiero quemar, pero hay un socio estratégico en esta unidad de negocio de carnicerías que va a dar que hablar. ¿Qué ves a futuro de esta actividad? Porque hablamos del presente, una mirada sobre lo que viene, teniendo en cuenta que la política en la Argentina es determinante para ver los procesos, más allá de lo que pasa en el mundo, ¿no? Esto es estructural, lo de la falta de oferta no tiene que ver con la coyuntura, es estructural, hay una falta de oferta a nivel mundial y una demanda que no para de crecer. Total. Mira, yo lo que veo es que hay un cambio de paradigma enorme en nuestro negocio. Me parece que sí se va a ir al animal más pesado. Ahí estamos viendo que en cabezas estamos bajando un 10% trimestral y seguramente sea año contra año,
pero al haber aumentado la carcasa de creo que 2.28 a 2.37, creo que metimos más o menos 8 kilos por carcasa, por animal, logra que esa ausencia de cabezas esté más o menos equilibrada con la producción de carne. Bueno, me parece que la tendencia va a seguir hacia ahí, va a seguir a animales pesados, a generar la mayor cantidad de kilos que podamos, y que va a ser también la forma de comercializar la carne, tanto afuera como adentro, va a ser con este combo entre exportación y el consumo. Así que bueno, en ese cambio me parece que va a haber que estar muy ágil. Nosotros desde la consignataria también lo que buscamos es esa conexión con los productores, lo hacemos desde el lado de los representantes. Trade yo la considero una plataforma que se basa mucho en la parte comercial personalizada de los representantes. Entonces también ahí tenemos lo que llamamos nosotros el Plan Conquista, que ya estamos con 10 representantes exclusivos y queremos ir entre 2 o 3 años a 60 representantes exclusivos. Entonces lo que tratamos de hacer en distintos sectores, zonas neurálgicas, ganaderas, es conseguir o que se sume esa gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de brindar servicio y que se sume a la plataforma para dar un mejor servicio y tener obviamente más cantidad de negocios. Gracias por venir. Un placer, Silvio, como siempre, espero venir más seguido y un saludo a toda la audiencia y aprovechemos este momento, disfrutémoslo también, agradezcámoslo y no dejemos tampoco que algún otro gobierno trate de meterse en la producción y en esto de esta locura de sacar un mercado tan importante que la exportación. Me parece que esta batalla está ganada y que hay que defenderla y hay que seguir por este camino siempre. Tomás Castro, de Trade Food, de TF Carnes, también en la mañana. Estamos en vivo y pido disculpas porque pasaron 6 minutos de las 9, nos fuimos de tiempo, pero creo que lo ganamos hoy al tiempo. En algún momento lo vamos a devolver, vamos a pagar con lo que nos quedamos hoy. Le damos una bonificación en TFC, la carnicería, ahí por está. ese tiempo extra. La tomamos, ¿eh? Que tengan buen fin de semana, gracias.